Diplomado de profundización, acompañamiento psicosocial en escenarios de violencia. Estudiantes: Dori Jiménez, Gina Garzón Galvez, Karen Joana Mariz, Mayra Pinto Ibarra, Cindy Elvira Torres. Grupo 39, presentado al docente el doctor Fabio Andrés Almairo. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Preguntas reflexivas seleccionadas por el grupo. Pregunta número 1. ¿Cuáles serían los mecanismos y entes comunitarios que pueden favorecer la reparación a las víctimas? Pregunta número 2. ¿Qué papel desempeña el psicólogo en el proceso de reparación de las víctimas del conflicto armado? Reflexiones sobre las preguntas por Karen Amariz. Pregunta número 1. Los mecanismos y entes comunitarios que pueden favorecer la reparación de las víctimas del conflicto armado son las siguientes. Primero mecanismo: reconocimiento público de la responsabilidad por parte de los insurgentes, reparación integral a las víctimas, reparación colectiva a las comunidades afectadas por la violencia, atención psicosocial, participación en espacios políticos, restitución de tierras, medidas de prevención al desplazamiento forzoso, protección social a la niñez y víctima del conflicto armado. Entes: ICBF, Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo, Unidad para las Víctimas, PAPCIVI y Centros Locales de Atención a las Víctimas. Pregunta número 2. Reflexión. El rol del psicólogo en el proceso de reparación de las víctimas del conflicto armado es fundamental para la atención psicosocial, ya que la intervención psicológica se realiza desde 3 contextos importantes, como son el jurídico, el del trabajo social y el psicológico. El psicólogo orienta, asiste y asesora en la realización y defensa de los derechos de las víctimas. Busca mejorar la calidad de vida y el bienestar de las víctimas. Diseña e implementa estrategias y programas de atención especializada y específica según el hecho vivido por la víctima. Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Mayra Pinto. Es grato para mí poder intervenir en esta fase del trabajo en la que daré a conocer las respuestas de los interrogantes elegidos para el proceso de discusión. ¿Por qué la elección de estos 2 interrogantes? Porque sabemos que la violencia es un tema que ha ido creciendo día a día aceleradamente y que requiere de una gran atención. Requiere de personal capacitado que cooperen a enfrentar esta dura realidad que podemos percibir. Entre los 2 interrogantes tenemos como número 1, ¿cuáles son los mecanismos y entes comunitarios que pueden favorecer la reparación de víctimas? Realmente los mecanismos que pueden contribuir en este proceso de reparación de víctimas son los de garantizar una sana convivencia, generar una verdadera reconciliación, acortar
evitar las repeticiones de actos violentos, ofrecer un acompañamiento psicosocial con entes interdisciplinarios y de hecho poder aplicar estrategias psicosociales que fortalezcan dicho proceso. Y sé que de esta manera es posible y estaríamos seguros de la transición del conflicto armado y fortaleciendo así la reparación de víctimas. Como segunda medida tenemos: ¿qué papel desempeña el psicólogo en el proceso de reparación de víctimas del conflicto armado? Como psicólogos somos ese instrumento clave, puesto que cumplimos con el acompañamiento y atención integral a las víctimas, a fin de buscar su transformación social que ha sido divariada o vulnerada a causa de los múltiples actos violentos. Como psicólogos somos esos protagonistas de transformación social desde un ámbito externo, la cual tenemos como deber preparar a estas personas para enfrentar su papel en la sociedad sin temores y limitaciones, quienes vendrían a ser los actores directos de este proceso. Muchas gracias. Reflexiones sobre las preguntas por Cindy Torres. Pregunta número 1. Así pues, González Chavarría, 2010, afirma que la reparación puede ser un proceso transversal que, además de requerir la interdependencia entre estos tres componentes, demandan una coordinación entre las dinámicas institucionales y las instituciones mismas. El trabajo de reparación a las víctimas hace parte de un gran engranaje conformado por instituciones y dependencias públicas y privadas, todas orientadas bajo el cumplimiento de un mismo objetivo y trabajando la ejecución de actos conscientes que lleven al cumplimiento de una reparación genuina. Pregunta número 2. El profesional de la salud mental o psicólogo tiene el importante papel de conseguir el bienestar emocional y la reintegración social que han perdido las personas víctimas de violencia. Para esto se requiere un trabajo de escucha, paciencia e integración que resulte en acciones de ayuda real a estas personas. Gracias por su atención.